Bienvenidos a una nueva clase de sistemas de control aplicados. Vamos a continuar mirando el tema de criterio de estabilidad de Nyquist y diagrama de Nyquist. La clase pasada vimos de qué se trataba el criterio de estabilidad de Nyquist y cómo se relaciona am, la estabilidad de un sistema de control con esta idea de los contornos mapeados, ¿no? Que es básicamente un principio bastante viejo en realidad, ¿no? Es un principio que se llama principio de Cauchy, si no me equivoco, en la pronunciación, creo que es Cauchy, porque era francés. Y entonces, Cauchy estableció, cuando estaba, él es el padre de los números complejos, ¿no? Entonces, cuando él estaba haciendo su análisis de números complejos, se dio cuenta que este asunto de mapeo con contornos me generaba, qué sé yo, rodeos alrededor del origen, ¿no? Cuando yo tenía estos polos, ¿no es cierto? Ya sea ubicados dentro del contorno o fuera del contorno original, ¿no? Del lado izquierdo, esto que vimos la clase pasada, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Entonces, porque este es un concepto matemático, ¿verdad? Ya luego se usó para control, pero era principalmente un concepto matemático de números complejos. Y entonces él relacionó la presencia de estos polos dentro del contorno, digamos aquí, por ejemplo, con la cantidad de veces que el contorno mapeado rodeaba al origen, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hicimos la clase pasada era, primero, hablar del número de rodeos al origen, pero luego movimos el mapeo y lo movimos hacia -1, o sea, lo movimos a una unidad para acá, para que la función mapeada sea GH, ¿no? Y esto estaba por aquí, si no me equivoco, aquí, ¿no? Para que la función mapeada, en vez de 1 más GH, que era la original función mapeada, sea solamente GH, ¿no? Y esto de aquí lo movimos hacia la izquierda, ¿verdad? Para que me rodee el -1. Y yo cuento la cantidad de rodeos que tengo al punto -1 en vez de al origen, ¿no? Y hasta aquí nos quedamos. Eh, entonces, en esta clase vamos a ver cómo se traza el, el diagrama, ¿ya? Porque para poder aplicar el criterio necesitamos el diagrama, ¿verdad? Entonces, ¿la idea cuál era? La idea era que queremos aplicar, déjenme encontrar mi clase. La idea es que queremos aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist para, primero era para 1 más GH, ¿no es cierto? G de S, H de S, o G de S, H de S, ¿no? Que es, este de aquí va a ser el que vamos a usar, ¿no es cierto? En esta parte del curso. Vamos a usar este de aquí, ¿no? Bien, la función compleja de mapeo en este caso ya no va a ser esta, ¿no? Sino que va a ser g por h, ¿no? Y de hecho g, porque h casi nunca hay, como ya les había dicho en clases anteriores, ¿verdad? Pero en el caso de que hubiera un h, se incluye, ¿verdad? Porque se multiplican todas las funciones de transferencia de todo lo que esté en el lazo directo, en el lazo de, tanto el camino directo de la señal como el camino que regresa al feedback, pero sin conectar el feedback, ¿no? Ese famoso lazo directo, o lazo, que le llaman. El contorno A, que es el original, el del lado izquierdo, ¿no? Encierra a todo el semiplano derecho, ¿no? Esto fue otra conclusión que hicimos la clase pasada. Todo el semiplano derecho. Para poder incluir a cualquier polo en el lado derecho que se me pueda haber pasado o que esté en el lado derecho. En cualquier lugar del semiplano derecho puede estar un polo inestable, ya sea muy pegadito al origen o ya sea súper alejado en el infinito. Entonces, al definir el contorno a todo el semiplano derecho, estoy encerrando a todos los polos inestables que puede haber ahí. ¿Ok? Y el contorno B es, o sea, el que pusimos en el lado derecho, ¿no? Es el mapeo de A
mediante G de S por H de S para todo el contorno, o sea, para todos los puntos del contorno, ¿no? Para todo el contorno. Es decir, todos los puntos, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, todos estos puntos van mapeados aquí, de alguna manera, ¿ok? Eh, la ecuación del criterio de estabilidad era Z igual P más N o Z igual P menos N. La única diferencia entre más N y menos N es el número de encierros a menos uno en sentido horario o antihorario, ¿sí? Horario, así como caminan las manecillas del reloj. Yo sé que ustedes ya son de otra generación y casi ya no tienen relojes de manecillas, pero bueno, seguramente todavía saben eh, qué es la dirección de las manecillas del reloj. Me preocupa mi hija menor que ya no va a saber, ¿no? Y esta es la dirección antihoraria, ¿sí? Entonces, si tienen un encierro horario, vas al menos uno, van a contarlo como un positivo para esta ecuación o como un negativo para esta ecuación. ¿Ok? Ojo, aquí hay algo súper importante. Esta es una ecuación que me da, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan qué era el Z? ¿Alguien se acuerda? Los polos inestables. Chévere, gracias. Los polos inestables. ¿Qué significa? El número de polos inestables, ¿verdad? Puede ser, ¿cuántos? Puede ser cero, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, ¿ya? Yo no puedo tener menos cuatro polos inestables. No puedo tener tres quintos polos inestables, ¿verdad? Entonces, Z tiene que ser un entero positivo siempre, ¿ya? No les puede salir Z negativo. No pueden tener menos cuatro polos inestables o menos un polo inestable, ¿sí? Esta ecuación les indica el número de polos inestables, el número de polos en el lado derecho que tiene. Entonces, por lo tanto, tiene que ser el número Z tiene que ser un entero positivo. ¿Ok? Entonces, tienen que ver bien el signo de n, que ese sí puede cambiar, dependiendo del dependiendo de los encierros y el sentido de giro, ¿no? Para que ajusten el Z. ¿Ok? Me ha pasado bastante que me ponen, tengo menos dos polos en el lado izquierdo, o derecho, o lo que sea. ¿Alguna pregunta? Este era un mini resumen eh, de lo que vimos la clase pasada. ¿No? ¿Todo claro? Entonces veamos cómo se traza el diagrama. Hay unos pequeños pasos por ahí y los vamos a... Ah, y aquí me faltaba una última idea que ya no me entró en esta hoja, que decía eh, que mapear usando la función g por h significa sustituir todos los valores de s a lo largo de todo el contorno, ¿no? O sea, ya lo que hicimos con un solo valor de s, hay que sustituir todos los valores de s. Entonces es simplemente un proceso continuo, ¿cierto? Ya, entonces las reglas de trazo, estas no son como el lugar geométrico de las raíces, son súper más simples en el sentido de que no son tantas, ¿no? Mis reglas son cuatro, básicamente, ¿no? La primera, cuando me dan la función de transferencia g por h, ¿no es cierto? Yo eh, hago un mapa de polos y ceros de esa función de transferencia, ¿no? Enlazo abierto. Este de aquí. Mapa de polos y ceros, enlazo abierto, es decir, coloco todos los polos y todos los ceros que tengo en el diagrama o en el plano de Laplace, que es este de aquí. El plano de Laplace es el J omega, el famoso sigma J omega, ¿no es cierto? Esto es sigma, ups. Esto de aquí es sigma y esto es J omega. ¿Ok? Entonces ahí dibujo todos los polos y cero, ¿no es cierto? En segundo lugar, dibujo un contorno
Y a este contorno le voy a llamar, si quieren le llamemos A, como hemos venido llamándole para ser consistente, ¿no? Dibujo un contorno que incluya a todo el semiplano derecho. Aquí está el contorno. Me voy hasta el infinito, hago un radio infinito por la derecha, llego hasta el menos infinito j y subo hasta cero. Entonces voy a poner aquí, este punto de aquí es más j infinito y este punto de acá abajo es menos j infinito. ¿Ok? En caso de que tengo salto, perdón, en caso de que tengo polos en el origen, polos en el origen, o en cualquier lugar del eje imaginario, eh, los esquivo a esos polos mediante saltos por la derecha. También se puede por la izquierda, pero a mí me gusta hacerlo por la derecha, ¿no? Entonces, yo aquí le voy a poner un salto así. Y ese salto es infinitesimalmente pequeño, ¿ya? De manera que no es que aquí se me puede meter un polo, ¿no? Es simplemente para rodear, si quieren, lo hacemos así súper grande. Entonces mi camino empieza rodeando ese polo, yéndose al infinito, todo para abajo, volviendo desde el infinito y volviendo a rodear. Entonces me va a quedar algo así, ¿no? Y aquí yo he hecho eh, una ampliación, si quieren, de ese detalle, ¿no es cierto? Entonces ese detalle es, se va a ver algo así, ¿no? Tengo mi camino que viene por aquí así, hagámoslo más grueso, con camino viene por así, algo así, y de ahí rodea, ¿no? Con un semicírculo de radio infinitesimal, ¿no es cierto? A ese polo. Y ese radio le voy a poner eh, una dimensión. Este es R, que es aproximadamente igual a cero. O sea, es un radio infinitesimalmente pequeño. Y este de acá, ¿no? Este de aquí es un R mayúscula, eh, que es, tiende al infinito, ¿no? Este de acá. Bacán. El tercero, mapeamos el contorno, ¿no? A al plano. Yo le estaba llamando F para para esta clase. También se llama W o Real Imaginario. Y finalmente, aplicando el criterio de estabilidad, ¿cuál era ese? Z igual a N más P, ¿no es cierto? Estabilidad Z igual a N más P o P más N. eh, para evaluar estabilidad. ¿Sí? Y listo, esas son las cuatro cosas o las cuatro reglas que se debe aplicar para determinar la estabilidad de un sistema. Ahora bien, el contorno original, el contorno A, este de aquí, lo vamos a dividir en cuatro secciones, en cuatro partes, ¿ya? Y cada sección se traza de una manera diferente, se dibuja de una manera diferente. La primera sección va a ser desde 0, J hasta infinito J, ¿sí? Y a esta sección le voy a llamar la sección 1, ¿ok? Entonces, esa sección empieza cuando estoy en omega igual a 0, aquí. Aquí estoy en omega igual a 0, porque recuerden que esto es J omega, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy en omega igual a 0, y acá estoy en omega igual a infinito, ¿sí? Entonces, para esta sección de aquí, yo voy a trazar el siguiente trazo. Voy a trazar un trazo polar
sustituyendo S igual a J omega. Sustituyo J omega en la función de transferencia, encuentro la ecuación para la magnitud en la fase, hago una tablita y eso me va a dar el mapeo de esta sección de aquí. Bueno, la segunda sección, esta de acá, le voy a llamar 2. Y aquí, para hacer esta sección de aquí, tengo que calcular un límite. A esa misma función de transferencia de GH, le voy a calcular o voy a reemplazar S por el límite cuando S tiende a infinito. ¿Por qué? Porque aquí tengo un radio infinito, ¿verdad? No es S, es R. Perdón. Cuando R tiende a infinito, de R por E a la J por phi. ¿Ok? Entonces, en donde haya S, yo reemplazo por este valor de aquí, ¿sí? Y resuelvo ese límite. Y eso me va a dar un cambio únicamente en ángulo, ¿sí? Porque el cambio en magnitud va a ser usualmente cero, casi siempre, todas las veces va a ser cero. El cambio en magnitud no voy a tener ninguna variación en magnitud, ¿sí? Pero voy a tener una variación en ángulo, ¿ok? Entonces, variación, pongámosle así, el ángulo para esta sección, ¿no? Ángulo va de más 90, que es acá. Aquí estoy a más 90, ¿no es cierto? Estoy a 90 grados y acá abajo estoy a menos 90 grados. Entonces el ángulo, y voy a pasar de más 90 de aquí, y voy por acá y llego hasta menos 90. O sea, voy a hacer esto más o menos para que lo vean de manera gráfica. Estoy aquí en 90 grados, voy a hacer esto, ¿sí? Voy por todo el infinito y más allá y voy hasta menos 90. ¿Ok? Entonces ese cambio neto en el contorno original va a ser de más 90 a menos 90. Y yo lo que tengo que calcular es en el contorno mapeado cuál es el cambio. Ya vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se aplica. ¿Ok? En tercer lugar, hacemos igualito que el primer lugar, un trazo polar. Ah, me falta dibujarlo, ¿no? El tercer tramo va a ser este de acá, ¿no? Y este le voy a llamar 3, ¿no? 3, ese pedazo. Este también va a ser un trazo polar, pero aquí reemplazo S igual a menos J omega, porque claro, estoy yendo desde menos J infinito hasta 0, ¿verdad? En cuarto lugar, este de aquí, si es que aplica, no siempre aplica, ¿no? Pero pongámosle asterisco, por acá abajo asterisco, sí aplica. En cuarto lugar, vamos a hacer este análisis de aquí. En el caso de que tenemos un polo en el origen, ¿no? Vamos a reemplazar S igual al límite. Ahí ya no vamos a tener R grande, sino R chica, ¿no? R chiquita. Cuando R chiquita tiende a 0, o sea, este caso de acá, de R por E a la J por phi. ¿Ok? Y en este caso, el ángulo original, o sea, el ángulo de el contorno original, del contorno A, va a cambiar desde cuánto hasta cuándo va a cambiar. Vamos a ver. Ese contorno va a cambiar desde, estamos aquí, ¿no? Desde menos 90 se va a ir hasta más 90. ¿Sí? Desde menos 90, que es aquí, si ven todos lo que se mueve aquí, la línea negra, ¿no? Voy a ir desde menos 90 hasta más 90. ¿Ok? Entonces, mm, el ángulo va de menos 90 grados a más 90 grados. Bueno, entonces haciendo ese procedimiento, con mucha paciencia y con mucho detenimiento, logramos llegar a un diagrama que se va a parecer
a estos que yo he dibujado hace hace algunas diapositivas atrás, que parecen como que unos tallarines, ¿no? Esto es así, por acá hay otro que se ve medio raro y por ahí hay otro que se ve medio raro así. ¿Ok? Ese diagrama sale haciendo esos pasos. ¿Ok? Entonces, hagamos algunos ejemplos. No sé si alcancemos a hacer muchos en esta clase, pero vamos a tratar de hacer. eh, este que está en el libro del profe Nis, que es el primero, me hubiera gustado hacer uno más simple, pero no lo preparé y lo encontré en otro libro, entonces no quiero hacerlo sin haberlo preparado, entonces este sí lo preparé. Entonces, vamos a hacer este que está en el libro del profe Nis. Ustedes pueden leer la parte anterior a este problema y digamos que este va a ser un problema difícil, ¿no? Este va a ser como que uno de los difíciles que pueden encontrar en la tarea y no creo que tome algo así en el examen porque no podría hacerlo. Pero como para que tengan una idea de cómo se dibuja, ¿ya? Entonces vamos a irnos al libro del profe Nis, que está en la página, este es el ejemplo 10.4 de la página 564 de la sexta edición. No, no sé cuál tengan ustedes. Ejemplo 10.4. Creo que no hay un ejemplo más simple porque... No, este es el primer ejemplo y el único ejemplo de Nyquist, creo. Entonces resulta que él pone un control de velocidad angular de una turbina de generación térmica, ¿no es cierto? Eh, Aquí tenemos el vapor, una válvula que abre y cierra el paso de vapor, y por aquí tenemos el generador, y este generador se tiene que mantener a una velocidad. Los mecatrónicos seguramente van a darme la razón de que este generador tiene que mantenerse a una velocidad específica, porque si no vamos a tener variaciones en eh, la corriente, ¿verdad? Entonces hay que regular la velocidad para que sea lo más exacta posible. Si medimos con este sensor y esa medición va al controlador, el controlador decide si es que hay que aumentar o reducir la velocidad de generación, y eso es lo que hace la válvula abriendo o cerrando el paso de vapor, ¿no? Y este sistema se puede simplificar como este diagrama de bloques que está en la parte inferior, ¿no? Tenemos un amplificador, eh, actuador de la válvula y válvula de vapor. Todo esto de aquí simplificado por una función de transferencia 100 dividido por S más 10. La función de transferencia de la turbina se puede reducir a 1 sobre S más 3 y la función de transferencia del generador 5 sobre S más 1. ¿Sí? Y lo que pide el problema es dibujar el diagrama de Nyquist de este sistema. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacerlo, como dicen los gringos, from scratch. Es decir, desde cero, ¿no? Entonces vamos a eso. Aquí vamos. Entonces, solución. Si entienden la pregunta, ¿no? Si entienden el planteamiento del problema y la pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bacán. Entonces, eh, tratemos de hacer los pasos, ¿no? Si me olvido los pasos, me hacen acuerdo. Pero bueno, empecemos con el mapa de polos y ceros. Mapa de polos y ceros. ¿Cuál va a ser mi función de transferencia? De lazo directo, es decir, todo esto de aquí es lazo directo, ¿verdad? Entonces, pongámosle si quieren una región. eh, ¿No? Y todo esto de aquí va a ser mi G, ¿no? G de S. Si quieren, pongámosle por H de S, pero no hay H, ¿verdad? O H es igual a 1, básicamente. ¿Ok? Entonces, dejémosle como G de S, no se confunda. G de S es igual
Y voy a multiplicar todo, ¿no? Esto es 500 dividido para S más 1 por S más 3 y S más 10, ¿no es cierto? Entonces, hagamos ese mapa de polos ligeros rápidamente, ¿no? Por acá dibujamos el eje imaginario, J omega. Por aquí tenemos el eje real sigma. Este es el plano S. Y vamos a poner esos polos en -1, -3 y -10. En -10, -1 y -3. ¿Sí? Hacemos nuestro eh, contorno. A este le voy a llamar mi contorno A. Y siempre voy a recordar que este contorno A tiene un radio infinito, ¿verdad? Radio igual a infinito, ¿no? Nunca se olvide. Entonces estoy cubriendo todo el lado derecho, todo el lado derecho, ¿no? Bacán. Entonces vamos a enfocarnos en esta primera sección de aquí, ¿no? Aquí en esta primera sección que le habíamos llamado la porción uno de mi dibujo, ¿no? Entonces la porción uno voy a ir de omega igual a cero a omega infinito, positivo, ¿no? Entonces pongamos omega igual a cero hacia omega igual a más j, perdón, más infinito. Todo en el eje imaginario, en el eje j, ¿no? Eje j. Entonces decía que había que hacer S igual a j omega y hacer un trazo polar, ¿no es cierto? Entonces directamente hagámoslo aquí. G de j omega es igual a 500 dividido para, si me están siguiendo, ¿no? J omega más 1, J Sí, profe. omega más 3, J omega más 10. ¿Ok? Tengo mi función de transferencia, no le tengo que hacer mucha álgebra. Simplemente le saco la magnitud. Esa va a ser igual a 500 directamente dividido para la raíz cuadrada de omega cuadrado más 1 por la raíz cuadrada de omega cuadrado más 9 por la raíz cuadrada de omega cuadrado más 100, ¿no? Y el ángulo de g de j omega, igual, este es fácil, es menos la tangente inversa de y sobre x, omega sobre 1. Y es el que acompaña al j, ¿no es cierto? Menos la tangente inversa de omega sobre 3 y menos la tangente inversa de omega sobre 10. Ahí está, omega sobre 10, ¿sí? Entonces ya tengo una ecuación para la magnitud, tengo una ecuación para el ángulo, entonces yo puedo hacerme una tablita como la que ya les he contado que nos hacemos, ¿no? Para eh, dominio de la frecuencia, una tablita. Entonces voy a poner aquí omega, por aquí voy a poner la magnitud de g de j omega y por aquí el ángulo de g de j omega, ¿no? Entonces, lo que siempre hago es calcular para omega igual a cero, para omega igual a un número grande. Normalmente le pongo 100 o 1000, ¿no? Y ese es el que va a hacer el infinito, básicamente, ¿no? Y en medio, qué sé yo, uno, no sé, uno, 2, 10, infinito. Cualquier valor grande, 100, 1000, ¿no? Entonces, este de aquí es fácil calcular porque aquí esto se hace cero,
0, 0. Y entonces esto me queda 500 dividido para raíz de 9, que es 3, por raíz de 100, que es 10. 500 es dividido para 30, ¿no? Entonces eso me da 16,6 si no me equivoco. Y el ángulo, 0, ¿no es cierto? Porque esto es tangente inversa de 0, 0, menos tangente inversa de 0, 0, menos tangente inversa de 0, 0, 0. ¿No? Entonces el ángulo es 0. Entonces ya tengo un primer punto, miren ustedes, ¿no? 16,6 en magnitud y 0, perdón, 16,6 en magnitud y ángulo 0, ¿sí? Está bien. Y ahora hagamos para 1000, o sea, para un número infinito, ¿ya? Entonces, esto de aquí, infinito, 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 esto es 500 dividido por infinito, 0, ¿verdad? Entonces, este va a ser magnitud 0 y el ángulo sí me interesa, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? La tangente inversa de infinito, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la tangente inversa de infinito? Ingenieros, el SPOL, nadie. Medio es. 90, 90, ¿no? Y con este menos, menos 90. Entonces, menos 90, menos otros 90 y menos otros 90. Entonces, este ángulo, para el caso de omega infinito, va a ser menos 270 grados. ¿Ya? Y con lo que voy calculando en esta tablita, me construyo un dibujo polar. ¿Ok? Yo voy a llenar aquí la tabla, que ya la tengo, más o menos. Uno me sale 5,68. No. Para uno me sale. Ah, no, sí está bien. 5,68. Ángulo de menos 62. Para 2 me sale 2,77. Ángulo de menos 96. Y para 10 no lo tengo, pero ya les digo. Y para 10 me sale. mm, mm, Para 10 me sale eh, ángulo de menos 192 y 0,33, ¿no? Entonces yo con esto ya puedo más o menos trazar un gráfico polar, ¿no es cierto? Porque yo simplemente hago un eje coordenado, que no es coordenado porque es polar, pero bueno, parto de una pareja de ejes coordenados, ¿no? Y de aquí voy poniendo estos ángulos en forma de rayos de bicicleta, ¿verdad? Entonces, 0, menos 62, menos 96, menos 192. Menos 62 va a ser como más o menos, ahí es 45, ahí es 60. Digamos que este es 62, menos 62 grados. Otro a menos 96, este también está fácil, ¿no? Prácticamente es menos 96, ahí, ¿no es cierto? Menos 192. Aquí tengo 100, no, aquí tengo 180, ¿no es cierto? 192 era como que por ahí tal vez. Este es menos 96, menos 100, ¿sí? Menos 192. Este es menos 180. Este es 0. Este de aquí es 90. O menos 270. De hecho es ese, ¿no? Menos 270. ¿Ok? Y en el resto, ya tengo los rayos y lo que tengo es que marcar la magnitud, ¿no? Entonces, para el primer ángulo tengo una magnitud de 16,6. Supongamos que es algo así. Luego para el otro va bajando, evidentemente va bajando, ¿no? Va bajando hasta que llego a 0 aquí, cuando estoy a 270 grados. Entonces, básicamente mi dibujo se va a ver algo así, ¿no? Vamos a ver si logro capturar esto de una buena manera. Mi dibujo se va a ver algo así.
ahí, ¿no? Y termino en menos 270 grados, ¿sí? Termino en menos 270 grados, o sea, termino con la línea paradita. Esta línea de aquí está paradita en esta dirección, menos 270. Y una magnitud de cero, entonces estoy ahí, ¿ya? Hagamos esto mismo que acabo de hacer en MATLAB para que vean cómo es el proceso, ¿no? Y este es simplemente un dibujo polar. Entonces, no es tan complicado, pero quería hacerles la demostración para que vean eh, cómo es que lo hice, ¿no? Y para que vean que da lo mismo. Sí, pueden ver todos mi escritorio, sí. Sí, mister. Ya, entonces, miren, el código súper simple, ¿verdad? Me estoy creando un vector de frecuencias desde 0 radianes por segundo hasta 100 radianes por segundo, asumiendo que 100 es infinito, ¿verdad? He codificado aquí la ecuación de la magnitud, que es la misma que sacamos en nuestro cuaderno, igualita, ¿no? 500 dividido para raíz cuadrada de omega cuadrado más 1 al cuadrado, omega cuadrado más 3 al cuadrado, omega cuadrado más 10 al cuadrado. En la fase, la tangente inversa, tomando en cuenta los cuadrantes, no la tangente especial, de y sobre x en el un caso, y sobre x en el, aquí es 3 y sobre x en el otro caso, y aquí es y sobre x en el otro caso, ¿no? Y luego lo que hago es hacer un polar plot de la fase y la magnitud, ¿no? Y también le estoy diciendo que me den una tabla los valores, ¿no? Que es de donde saqué el valor que me faltaba en la tabla. La tabla es básicamente lo que estamos haciendo a mano en el cuaderno, que son para 3 o 4 valores. Yo me hago una tabla como que con muchos más valores, ¿verdad? Entonces voy a correr esto de aquí y este es el dibujo que acabamos de hacer, ¿no? Como ustedes verán, mm, no puedo, por alguna razón no me deja hacer zoom en los dibujos polares, pero es el mismo dibujo, ¿no? Vamos a ver si nos dan los mismos valores. Por aquí me dio 16. Vamos a ver si me da... ¿cuál era que saqué en menos 62 era, ¿no? Menos 24 menos 31 menos 45 menos 50 por ahí tal vez, menos 63, ¿no? Yo había sacado con menos 62 5 punto algo, aquí me dio 11 punto algo, ¿no? Luego, con menos 96 que estamos por aquí tal vez, menos 96 tengo 2.7, esto tiene 7.1. Entonces, o yo estoy mal o me equivoqué en el código. Pero la idea no es tanto la magnitud ni los valores, sino la forma. ¿Ok? Y luego para ciento... Ah, ya, para infinito, que es como casi 100, ¿no? Miren ustedes, llego a 200, casi 270 en cero, ¿verdad? Entonces, esto mismo de aquí es lo que estoy dibujando en el cuaderno. ¿Ok? Simplemente que me haga una tabla, obviamente, con muchos menos valores, ¿no es cierto? Entonces, tengo que cambiar estos valores a los correctos, ¿no? A los que tengo en el código. Yo los voy a cambiar. En um, en las notas subidas, ahí les doy el número correcto, ¿ok? Chévere, entonces ya tenemos el primer trazo que es este de aquí, ¿no? Si ustedes son intuitivos y curiosos y tienen iniciativa, van a darse cuenta que el tercer paso, ¿no? El tercer paso era el trazo polar de S igual a menos J omega, que es simplemente el espejo del paso uno, ¿no? Espejo de paso uno.
¿ok? Porque el diagrama de Nyquist, similar al lugar geométrico de las raíces, es un diagrama simétrico alrededor del eje real, del eje horizontal. Entonces, siempre lo que pasa abajo va a pasar arriba, ¿no? Entonces, aquí nomás, yo ya sé que la tercera porción del diagrama va a ser simplemente el espejo, ¿no es cierto?, de lo que tengo abajo, ¿verdad? Pero me falta la segunda porción, que es lo que pasa aquí alrededor de cero, ¿ya? Y eso es importantísimo, entonces, porque eso me va a indicar los cambios de signo, ¿no? Entonces, hagamos un zoom alrededor de cero. ¿Dónde hacemos el zoom? ¿Dónde tengo espacio? Por acá. Entonces, hagamos un zoom alrededor de cero, ¿ya? Entonces, yo vengo con mi primera porción, yo decía que me acerco más o menos así, digamos que vengo algo así, y esto está en el libro por si acaso, ¿no? Vengo algo así, y llego casi a cero, ¿no? A 270 grados, a menos 270 grados, ¿no? Pero no llego a cero. Llego a cero, pero estoy a menos 270 grados, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y luego, con el espejo, yo debo salir exactamente espejo, ¿no? Hacia el otro lado, ¿ok? Pero yo aquí alrededor de cero puedo tener variaciones de ángulos, ¿no? Porque esa variación depende de la cantidad de polos que yo tengo en mi sistema, ¿ya? Entonces, nos falta completar este dibujo con la parte 2, que es lo que voy a hacer a continuación, ¿no? Entonces, hagámosle aquí. La parte 2 era ¿cuál? Esta de aquí, ¿no es cierto? A ver, esta de aquí ya la hicimos por espejo, simplemente, ¿no? Esta aquí ya está hecha. Vamos a llamar 3. Y nos falta la parte 2, que es lo que pasa cuando omega es infinito. Esta es la parte 3. Ok, entonces hagamos esa parte que es la del límite, básicamente, ¿no? Y el límite lo que me va a decir es cómo cambia el ángulo netamente, o cuál es el cambio neto de ángulo cuando estoy en cero, ¿ya? Porque no puedo simplemente inventarme que me voy a ir hacia arriba por ahí, ¿no es cierto? O sea, ese cambio neto de ángulo es el que me va a decir cómo es mi camino, básicamente, ¿no? Bacán, entonces hagamos ese 2, ¿no? 2. Yo había dicho que S era igual al límite cuando R tiende a infinito de R por E a la J omega. ¿No es cierto? Entonces, hacemos simplemente esto en la función de transferencia. eh, G de R por E a la J omega va a ser igual al límite cuando R mayúscula tiende a infinito. Y aquí simplemente reemplazo en la función de transferencia, ¿no? 500 dividido para R por E a la J omega más 1. ¿Cuál era la función de transferencia? Aquí la tengo, ¿no? Perdón, no olvidemos. Aquí pongo, para tenerla siempre presente, como una estampita. ¿Eh? ¿Ok? Por R, E a la J, teta o phi, como quieran. Se refiere al ángulo, ¿no? Ese de ahí. Más 3 por R, E a la J, teta más 10. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer un truco, como tengo que resolver el límite. Y no quiero que me dé cero, porque esa sería la solución trivial, ¿no es cierto? Entonces, quiero saber cómo varía el ángulo, cómo varía teta, ¿no? Aquí, no se olviden que estoy mirando, eso me olvidé de poner. Uy,
Aquí voy a mirar variación del ángulo mapeado. Cuando el ángulo de eh, del contorno A varía, cuando A varía de más 90 grados a menos 90 grados. De nuevo, no estoy haciendo esto de aquí. Estoy variando, estoy aquí arriba, ¿no? Entonces quiero averiguar cómo varía el ángulo mapeado cuando yo varío mi ángulo original del contorno A desde 90 grados, que es aquí donde estoy, hasta menos 90 grados. Entonces, todo ese trayecto quiero saber cómo va a variar mi ángulo mapeado, ¿sí? Mi ángulo original varía de más 90 a menos 90. El mapeado quiero saber cómo varía, ¿ok? Sí está claro, ¿no? Sí está claro lo que estoy haciendo en este paso. Entonces, si alguien tiene una pregunta o no tiene claro lo que estoy haciendo, me avise. Y trato de hacer un mejor trabajo explicando eh, el asunto. Entonces, lo que voy a hacer es resolver el límite, ¿no? Voy a dividir para mi variable. En este caso voy a dividir para r e a la j teta eh, eh, este componente, este elemento. Este también lo voy a dividir para r e a la j teta. ¿Para qué? Para tener 1 más 1 sobre infinito, ¿no es cierto? Entonces, que me quede ya no la solución trivial, ¿no? R, E a la J teta. Divido cada uno para R, E a la J teta. Y como dividí, tengo que multiplicar, ¿verdad? Entonces, esto aquí voy a multiplicar por R, E a la J teta 3 veces al cubo, ¿verdad? Chévere. Entonces, esto me va a dar el límite cuando R tiende a infinito de 500 dividido para 1 más 1 sobre R, E a la J teta. Por 1 más 3 dividido para RE a la J teta y por 1 más 10 sobre RE a la J teta. Entonces, todo esto se hace en cero, ¿verdad? Pero aquí me va a quedar bonito por R al cubo E a la 3J teta. Este de aquí se hace 0, 0, 0. Entonces, finalmente, esto me va a quedar que es igual al límite cuando R tiende al infinito de 500 dividido para R al cubo E a la 3 o a la J 3 teta, o lo que es lo mismo, ¿no? El límite cuando R tiende al infinito de 500 dividido para R al cubo por E a la menos J 3 teta. Y este de aquí se hace cero, ¿verdad? No se hace cero. Esto de aquí es cero, que es básicamente la magnitud. O sea, todo esto está ocurriendo cuando mi magnitud es igual a cero. Es decir, todo esto está ocurriendo cuando estoy aquí, ¿verdad? Cuando estoy aquí, ocurre todo eso. Pero el ángulo, miren ustedes, el ángulo va a variar. Esta es la variación neta del ángulo, ¿no? Variación neta del ángulo mapeado. Neta del ángulo mapeado. Mapeado. ¿Qué significa? Que voy a variar 3 veces el ángulo del contorno original. 3 veces negativo, ¿ya? Este es el ángulo del contorno original, teta, y mi variación va a ser menos 3 veces. Entonces, ¿qué significa? Que, por lo tanto, en consecuencia, el ángulo mapeado, varía de menos 90, perdón, menos 3 veces por el ángulo del contorno original inicial, este,
este de aquí, estoy en 90, ¿no? Eso lo multiplico por menos 3 y voy a variar hacia menos 3 veces el ángulo del contorno original final. Es decir, voy a irme desde menos 270 grados, que es lo que me entregó el, el último ángulo del primer paso, ¿no? Y voy a cambiar hasta más 270 grados. Y voy a salir desde positivo 270 grados eh, para poder hacer el espejo, ¿no? Entonces, es decir, voy a tener aquí un cambio neto. Esto es un cambio neto de, ¿cuánto? Cambio neto de 540 grados positivo, ¿no? Entonces, estábamos aquí, ¿no? Estoy en menos 270 y tengo que dar como que 540 grados, ¿no? O girar 540 grados para poder llegar acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Esto es simplemente una visualización, ¿no es cierto? En realidad, todo esto pasa cuando la magnitud es cero, entonces todo eso pasa ahí en ese punto. En este punto está pasando todo esto, pero para que lo puedan visualizar, más o menos va a ser algo así, ¿no? Voy a irme eh, algo así, ¿no? Algo así, así, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en el libro, en la página, perdón, en la figura 10.27C, ¿no? Esta es la figura 10.27C, ¿no? Estamos haciendo un doble cambio, básicamente revolucionando 540 grados, ¿no? O sea, damos una vuelta completa hasta aquí, 360, y de ahí la diferencia para llegar hasta 540 grados, lo que sería 40, 140, 180 adicional, ¿no? Entonces, 300, este es 360 hasta aquí, y de ahí 180 más, ¿no? Y llegamos acá, y una vez que estamos acá, salimos al espejo, ¿ok? Entonces, este gráfico, vamos a ponerlo aquí, eh, del profe Nis es este, ¿no? Vamos a ver si logro encontrarlo rapidito. 10.27. Aquí está, ¿no? Entonces, este es resultado, pongámosle analítico, ¿no? Resultado analítico. Resultado analítico. Entonces, miren ustedes, tenemos una variación. Comenzamos en 50 tercios, 16.6. Llegamos hasta cero en menos 270. Aumentamos 540 grados. Estamos en más 270 y salimos en espejo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Qué es lo que he dibujado acá? Y lo que he calculado analíticamente a través de este procedimiento, ¿no? Este ejemplo no, como ustedes vieron, en este ejemplo no hay un cero, perdón, no hay un polo aquí en el origen o en el eje imaginario. Si es que hubiera habido ese polo, nos hubiera tocado hacer el cuarto paso y calcular algo similar a este límite de aquí, pero con R minúscula tendiendo a cero, ¿no? Hacíamos un procedimiento similar y encontrábamos el cambio neto de ángulo para ese pedacito o para ese comido que le hacemos al contorno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Quiero ver cómo estamos con las tareas hasta que ustedes me hagan las preguntas, que seguro que las tienen. Voy a ver eso. Preguntas, dudas, comentarios.
Ninguna pregunta, nadie. Estoy hablando solo. Yo tengo una pregunta. No, Por profe, favor, por favor, dime. El paso 4 es, sería en caso de tener algún pueblo solamente en el origen o donde más. O sea, cualquier punto en el eje imaginario también podría ser. El paso 4 es si tenemos un polo aquí, o también puede ser más polos, ¿ya? Y lo único que se hace es que se cuenta el cambio de ángulo neto de todos los Habría comienzos. que hacer, Sí, dime. habría que hacer el límite en cada uno de esos. Habría O que hacer el como, límite en cada uno de esos. Pero si haces el límite en uno, ya sabes cuál es el cambio neto de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, si en este caso, eh, si yo tengo aquí un polo y este cambio neto me da, me voy a inventar, 270, ¿ya? O sea, voy a pasar de menos 270 a más, lo que sea, y sumo todo y me da 270 grados el cambio neto. Y si tengo más Ujú. aquí y otro acá, voy a tener 270 por 3, ¿ya? Ok. Pero nunca he tomado realmente uno de esos casos. Siempre, a lo mucho tomo uno con aquí, en el origen, ¿no? Nunca he tomado con el polo en el eje imaginario, así que no se preocupe. En todo caso, les recomiendo que lo lean. Está en el libro del profe Nis, si quieren ver cómo se hace, pero no lo he tomado nunca. ¿Ok? Ok. Es A ver, de nada, ¿alguna otra pregunta? Déjenme ver en qué tarea estamos ahorita. ¿En cuál tarea estamos? En esta, ¿no? En la 10, que se vence el 6 de agosto. Vamos a ver el 6 de agosto y estamos 1 de agosto. ¿Cuándo cae 6? martes. Son raras esas fechas de entrega, por ejemplo. A ver, dice, para las siguientes funciones, grafiquen los diagramas de Nyquist. Ya, esto de aquí ya lo pueden hacer, ¿no? El ejercicio 1. El ejercicio 2, usando el criterio de Nyquist, encuentre el rango de valores de K para la estabilidad de cada uno de los sistemas mostrados a continuación. Mm, Este creo que todavía no lo pueden hacer. Entonces, me parece que esta la vamos a tener que prolongar, porque todavía no está listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a dejar de grabar para no estar.